Hola, ¿cómo están? Me avisan porfa cuando ya pueda, pues que estén viendo la pantalla compartida. Sí, doctora, adelante. Listo. Bueno, entonces la clase pasada pues, empezamos a hablar sobre los procedimientos como tal que hacíamos en la aspiración folicular, ¿cierto? Ay, ¿esto por qué no me pasa? En la aspiración folicular y les hablé sobre las características que tenían los folículos, ¿cierto? Que los folículos eran generalmente, los que aspirábamos eran folículos primarios y secundarios en la mayoría de, pues la mayoría que aspirábamos eran en esas condiciones, ¿cierto? Y que era supremamente importante tener en cuenta la presión con la cual hacíamos el procedimiento para poder lograr hacer pues como un buen aspirado y que sí tuviéramos la estructura como tal, pues o que sí pudiéramos atrapar del folículo el ovocito en sí, ¿cierto? Si alteramos esa presión, o sea, si tenemos una presión mucho más alta, ¿qué podemos lograr? Ovocitos desnudos, ¿cierto? O ovocitos pues como alterados, con alteraciones. Y obviamente, si teníamos, y si no teníamos la suficiente presión, o sea, menos de la presión indicada, pues también podíamos lograr solamente aspirar el líquido folicular y que no obtuviéramos como tal las células que necesitábamos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores generalmente que van a alterar como tal la recolección de los ovocitos? Los dividimos como en dos grupos específicos, que son los técnicos, pues o los que tienen que ver con la técnica en específico, y los factores biológicos, ¿cierto? Que serían ya como lo que tiene que ver pues como con el animal en sí. Entonces, los factores técnicos serían principalmente la presión con la que realicemos el ejercicio, ¿cierto? Recuerden que la presión normal, pues, o el rango en la presión que se debe manejar la máquina es entre 90 y 100 milímetros de mercurio, perdón, que sería más o menos 36 ml de agua por minuto, ¿cierto? La aguja la aguja que utilicemos también tiene mucho que ver. Tenemos que tener en cuenta el tipo de aguja y el calibre que utilicemos, porque eso también va a proporcionar que si son agujas muy pequeñas, pues que de pronto la estructura no tenga el suficiente espacio para pasar y que la podamos desnudar un poco. Y si es mucho más grande, también podemos generar alteraciones como tal en el ovario, o sea, vamos a, pues como a romper mucho más fácil y hay más riesgo como tal en ese sentido. Bueno, la experiencia del operador también es importante. Obviamente no vamos a tener los mismos, pues no va a tener los mismos resultados una persona que apenas está empezando como tal la técnica a una persona pues ya con una experiencia pues en el tema, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta también en esos factores la tasa de recuperación, ¿cierto? ¿Qué es la tasa de recuperación? O sea, lo que nosotros creemos, o sea, nosotros hacemos un conteo, tenemos más o menos, eh, eh, pues sabemos más o menos cuántos ovocitos puede llegar a obtener, pues podemos llegar a obtener de esas hembras donadoras, ¿cierto? Ya es que esa cantidad que nosotros más o menos observamos en la parte ecográfica, nosotros realmente sí recuperemos esa cantidad, ¿cierto? Y obviamente hay que tener en cuenta que aunque recuperemos la cantidad que tenemos pues como pensada, hay que tener en cuenta que los ovocitos tienen cierta calidad y que no todos son aptos para el procedimiento, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los factores biológicos, hay que tener en cuenta las razas, la edad y generalmente los momentos del ciclo estral, ¿cierto? Bueno, porque es importante cada cosa. Por ejemplo, en razas hay que tener en cuenta que cada una tiene como sus condiciones y obviamente hay unas que tienen mejor producción de ovocitos que otras, ¿cierto? Por ejemplo, las razas taurinas, sobre todo las que son tipo leche, tienden a, o doble propósito, tienden a ser, pues tienden a tener una producción de ovocitos mucho menor, tanto de ovocitos como de embriones, ¿cierto? A diferencia de las razas cebuinas, que son muy buenas productoras de ovocitos,
o en su defecto las razas taurinas, pero tipo carne, como por ejemplo un Brangus, un Beefmaster, son razas que tienen muy buena calidad de ovocitos y muy buena cantidad, ¿cierto? Y que obviamente convierten muy bien esas estructuras a embriones. Bueno, la edad también es un punto importante porque recuerden que fisiológicamente las hembras no tienen la capacidad de estar produciendo células constantemente. Las hembras desde el nacimiento ya tienen un número establecido de ovocitos que van a poder tener en su vida adulta, ¿cierto? Entonces, a medida que van pasando los años y que las vacas empiezan a tener pues más edad, obviamente esa capacidad pues de ovocitaria se va agotando, ¿cierto? Entonces, a medida que las vacas van aumentando en edad, también va disminuyendo ese porcentaje de recuperación de ovocitos debido a eso, ¿cierto? Porque en cada ciclo estral, obviamente van a haber ondas foliculares y esas ondas foliculares va a llegar un punto en que pues se terminan, ¿cierto? Y el momento del ciclo estral, acá también es importante en el sentido de que obviamente nosotros no podemos, para la aspiración folicular, nosotros no tenemos como un protocolo establecido de decir que vamos a, pues bueno, que vamos a hacer un protocolo y tal día vamos a hacer la aspiración. No, generalmente uno la aspiración la hace en cualquier momento del ciclo, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta que obviamente van a haber momentos en el ciclo que van a haber producciones de ondas foliculares y en otros momentos que no. Entonces, lo ideal, pues, o en los momentos donde más tasas de recuperación vamos a tener, es cuando hagamos los procesos en esos momentos, donde hayan ondas foliculares y que esos folículos tengan un crecimiento, pues, como adecuado y que los podamos observar a tiempo y que estén, pues, en unas condiciones, pues, específicas. Bueno, entonces de acá les voy a mostrar exactamente qué es lo que nosotros realizamos, pues, o cuál es el procedimiento que se realiza para poder hacer la colecta como tal de ovocitos, toda la parte del laboratorio y cómo logramos que esos ovocitos se conviertan en embriones, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacer la aspiración folicular y todo el contenido como tal que se aspira cae a un tubo de estos, ¿cierto? Generalmente, la solución que utilizamos para hacer esto, pues para poder hacer la aspiración folicular, es un medio. Muchos utilizan solamente un medio que se llama Vigro, ¿cierto? Que tiene ciertas pues como condiciones aptas para que los ovocitos pues sigan como tal su desarrollo y no se, ni se, como que ni se estanquen ni que se mueran, ¿cierto? También ya sabemos que podemos utilizar solución Hartmann o solución salina. Generalmente personalmente, nosotros utilizamos solución salina, ¿cierto? Utilizamos solución salina con Vigro. La utilizamos a relación 5:1. 5 partes de solución salina por una de Vigro. ¿Listo? Esa es la que nosotros utilizamos personalmente, pero hay otros colegas que utilizan solución salina sola o que utilizan todavía simplemente el Vigro, pues el Vigro netamente, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el medio que utilizamos para hacer la aspiración folicular. Ya utilizamos otros medios, bueno, y heparina, ¿cierto? Para hacer la aspiración folicular también utilizamos heparina. La heparina generalmente la utilizamos en un tubo de 50, ponemos la relación, bueno, les voy a hablar específicamente qué hacemos normal. Entonces, cogemos una bolsa de solución salina de 500 ml, ¿cierto? A esos 500 ml pues, le introducimos 50 ml de Vigro, ¿cierto? Ya cuando tenemos esa solución lista, lo que hacemos es que en un tubito de estos que da 50 ml, lo llenamos hasta los 50 ml. Y en esos 50 ml, lo que hacemos es que proporcionamos aproximadamente entre 0.3 a 0.5 ml eh, de heparina. O sea, cogemos, y no es 0.5, cogemos una jeringa de insulina y ponemos de 0.3 a 0.5 ml de heparina. Eso también, ¿eso en qué varía? Eso también varía mucho con el aspirador. ¿Por qué? Porque hay veces que las vacas sangran mucho y hay otras que no. Entonces, dependiendo de cómo conozcamos las vacas o de cómo trabaje el aspirador,
nosotros sabemos más o menos qué rangos podemos utilizar de la heparina. En teoría se dice que cuando se utiliza demasiada heparina, pues tampoco es bueno porque puede traer efectos adversos y también podemos generar pues como alteraciones en esa morfología ovocitaria, ¿cierto? Pero el rango que manejamos generalmente es de 0.3 a 0.5. Bueno, hay otra cosa y es que cuando ya hay pues como aspiradores con suficiente, pues con mucha técnica y ya con ciertos parámetros, ¿qué pasa también? Que hay veces que no necesitamos utilizar esa heparina. Ya muchos aspiradores no es necesario la utilización de heparina, entonces también está como, eh, pues ya se están utilizando pues como otras metodologías, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, en ese tarrito de 50 ml proporcionamos los 0.3 o 0.5 ml de heparina, ya dependiendo pues del aspirador y lo que, pues, y de lo que esté pues como necesitando el buscador, ¿cierto? Entonces ya esos 50 ml se van a dividir en diferentes tubos que a más o menos hasta el 5 se van a llenar. Y esos tubitos son los que vamos a utilizar en el proceso de aspiración folicular. ¿Cierto? Y ahí, en ese medio que tiene heparina, vigro y solución salina, es que va a empezar el aspirador pues aquí en este medio es que va a empezar a caer los ovocitos, ¿cierto? Y el contenido folicular. Cuando ya se termina de aspirar la vaca, ¿qué es importante tener en cuenta? Los datos. Los datos son supremamente importantes porque eso es lo que nos va a ayudar a saber identificar cuáles son los animales que estamos aspirando y poder tener el seguimiento y el control muy marcado en la parte del laboratorio. Si nosotros no tenemos esta información, no sabemos cuál es el número de la vaca donadora o el nombre y el número de, pues, en el orden en el cual fue aspirada, nosotros no vamos a tener claros los conceptos para nosotros saber con qué vamos a fertilizar esas vacas específicamente. Y es importante también saber la hora en la que lo realizamos para poder seguir con el proceso en los tiempos establecidos, ¿cierto? Entonces, nosotros acá personalmente, no todo el mundo lo hace, nosotros ponemos el nombre de la vaca y el número, si es, pues, si se tiene, ¿cierto? Y también ponemos, nosotros también hacemos la palpación de los animales, entonces tenemos identificado qué estructuras encontramos, si tenemos cuerpo luto, si tenemos folículos dominantes o si son animales pues multifoliculares, si están vacíos o preñados y en qué estado reproductivo están, si son vacas zorras, si son vacas paridas, si son novillas de vientre, si son hembras de levante. También hay que tener en cuenta ese proceso. ¿Por qué lo hacemos nosotros de esta manera? Porque para nosotros es importante llevar datos, ¿cierto? Y para los propietarios o cuando nosotros entregamos los trabajos, nosotros nos gusta pues saber decir como que mira, esta novilla de Levante tiene pues tiene una buena población, convierte muy bien ovocitos a embriones, tiene muy buena capacidad, en cuánto tiempo esa vaca me va a tener ese promedio, va a llegar en un punto en que el promedio va a bajar y poder tener como más establecido el por qué, pues si hay algún tipo de alteración, algún tipo de cambio, nosotros ya tener como muchos más datos y saber a qué se pueda deber esos cambios, ¿cierto? Para eso nos sirven específicamente los datos. Bueno, entonces cuando ya en el laboratorio portátil, en campo, como tal, nos llevan el fluido folicular de cada vaca, entonces lo que yo hago, pues o lo que hacemos es, en una planilla ponemos los datos como tal de las vacas, toda esta información que tenemos acá, y ponemos la hora en la que comenzamos a hacer ese procedimiento, ¿cierto? Porque a partir de acá, ese horario va a ser importante para poder continuar con el proceso de maduración, fertilización y cultivo de los embriones. Listo, entonces lo primero que hacemos con esto, después de tomar los datos en la planilla, es hacer el lavado de este líquido, ¿cierto? Ese lavado de ese líquido lo hacemos con el mismo fluido, con solución salina y vigro. Aquí ya no necesitamos más heparina, solamente solución salina y vigro o solución salina sola, ¿cierto? ¿Qué utilizamos generalmente? Este tipo de filtro. Entonces, pasamos todo este contenido por el filtro, ¿cierto? Y empezamos a hacer un lavado del tubo como tal, ¿cierto? Hasta que ya el tubo quede completamente limpio. Cuando ya el tubo queda completamente limpio, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el filtro? El filtro siempre debe quedar lo más transparente posible, o sea, no debe tener nada de contenido pues como viscoso o en su defecto con coloración rojiza, que eso significa que todavía hay acúmulo de sangre.
Si nosotros no tenemos en cuenta esto y no hacemos bien el lavado, ¿qué sucede? Va a ser, en el paso que sigue, va a ser mucho más difícil la observación de las estructuras. Entonces, en este paso es supremamente importante tener en cuenta eso, que el contenido como tal que quede dentro del filtro sea totalmente cristalino. ¿Listo? Hay otro punto importante y es que el filtro siempre debe estar húmedo y nunca debemos dejar ni que el filtro se seque ni que sobrevase el contenido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el filtro se seca, ¿qué sucede? Muy probablemente haya más probabilidad de que las estructuras que necesitamos encontrar o los ovocitos se pegan o se adhieran a esas paredes del filtro y sea mucho más difícil luego sacarlos del filtro, ¿cierto? Entonces habría mayor pérdida como tal de las estructuras. Y si dejamos que el contenido sobrevase, ¿qué pasa? Que hay unos ovocitos que no se quedan, o sea, que están nadando como tal en ese contenido. Entonces, si el contenido sobrevasa, muchas estructuras también se pueden perder en ese instante, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado que el contenido no sobrepase ni que el filtro se seque. ¿Listo? Bueno, entonces acá les muestro un poquito qué es lo que, pues como los equipos que necesitamos en campo para, para, la, para el procedimiento. Entonces necesitamos el estereoscopio, necesitamos mínimo una micropipeta, ¿cierto? Esa micropipeta va a ser importante sobre todo para la búsqueda como tal de los ovocitos. Generalmente lo hacemos con las de, se pueden realizar con las de 100 microlitros, ¿cierto? Necesitamos cajitas de Petri, los filtros, necesitamos papel para secar. Si tenemos baño María, podemos tener baño María para el mantenimiento de la temperatura a 38 grados o también tenemos placas térmicas o podemos utilizar ambas, ¿cierto? Las placas y la temperatura de la baño María tiene que estar a 38 grados. Listo. Bueno, entonces si vamos a utilizar baño María, es importante que el agua, pues, o sea, tener mucho cuidado con que el agua no nos vaya a contaminar, pues como las cajas de Petri o la parte donde vamos a manipular los ovocitos, que siempre queden en partes, pues como alejadas y que yo siempre tenga la posibilidad de secar los tubos o en su defecto secar el, el medio pues como de lavado para no tener pues como posibilidad de contaminación. Bueno, entonces en las cajitas de Petri, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que necesitamos tres principalmente. Una para hacer la colección de los ovocitos, otra donde vamos a hacer literalmente la búsqueda y otra donde vamos a hacer las gotas, donde vamos a ir poniendo los ovocitos que vamos encontrando en el medio, ¿cierto? Esa caja de Petri, por ejemplo, también tiene que tener siempre contenido que es medio, ¿cierto? ¿Con qué fin? Bueno, acá les muestro. ¿Con qué fin? Con que siempre que nosotros terminemos de lavar, de una pasemos el filtro a la cajita de Petri, ¿cierto? Y que siempre se me mantenga húmedo. ¿Para qué? Para que las estructuras siempre estén sobrenadando y que no se me peguen a las paredes del filtro, ¿cierto? La cajita donde vamos a buscar, generalmente, ¿qué buscamos? Que esas cajitas les hacemos, no sé si lo logran ver acá, les hacemos por detrás unas marcaciones o les hacemos unas líneas. ¿Con qué fin? Con que al momento de nosotros hacer la evaluación o la búsqueda como tal en el estereoscopio, nosotros podamos tener un orden específico y que sepamos que estamos abarcando toda la placa. Generalmente cuando hacemos la búsqueda, nosotros literalmente lo que hacemos es, empezamos como en orden por hileras de izquierda a derecha y empezamos de arriba hacia abajo haciendo pues como empezamos. Entonces arriba, vamos bajando y continuamos con la línea que sigue desde abajo hacia arriba y otra vez desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, así como haciendo unas pequeñas ondulaciones con el fin de que podamos abarcar siempre toda la placa. Siempre es importante no solamente realizar una búsqueda, sino al menos realizar dos, que sepamos que sí obtuvimos todas las estructuras y más aún cuando son vacas que producen mucha cantidad de ovocitos o en su defecto que producen muchos dendritos celulares, ¿cierto? Porque eso nos va a dificultar un poco esa búsqueda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces cuando tenemos el filtro de esta manera, siempre lo tenemos que tener húmedo, ¿cierto? Y que siempre haya el sobrenadante dentro del filtro, ¿cierto? Ya a partir de ahí, lo que hacemos es
que vamos a hacer con una, vamos a hacer la aspiración como tal de ese contenido y lo vamos a pasar a la placa donde vamos a hacer la evaluación. Miren que el contenido siempre tiene que ser cristalino. Aunque sabemos que hay estructuras y que hay dendritos celulares, son fáciles de observar y no hay casi, pues como material denso o en su defecto que el contenido esté pues como muy oscuro, que eso nos limita un poco la búsqueda, ¿cierto? Entonces ya cuando tenemos esta parte, procedemos a hacer la búsqueda como tal de las estructuras con la micropipeta, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en otra de las cajitas de Petri debemos hacer las gotas con medio. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Primero hacemos una gota con medio que utilizamos para lavado, que sería el Ringer, la solución salina, perdón, con el Vigro. Ahí ponemos todas las estructuras y luego las estructuras viables las pasamos a otro medio en específico, en otra gota, que es el medio de lavado que nos mandan desde el laboratorio. Que ese medio de lavado tiene ciertas condiciones que nos van a permitir que esos ovocitos se terminen de limpiar, que no tengan más dendritos ni estructuras pues como adheridas que puedan provocar pues como la degeneración como tal de la célula, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces hacemos la búsqueda, hacemos la búsqueda, ¿cierto? Y vamos pasando a la gota, a la primera gota, que es el medio de solución salina con Vigro o solución salina sola. Es importante que esa placa siempre, pues, o lo ideal es que tengamos la placa con la temperatura estable, que tiene que ser desde 37 hasta 38 grados centígrados, la podemos mantener. Listo, entonces cuando ya hacemos la búsqueda, ¿cierto? Y bueno, esos son otros materiales que tenemos. Acá, el baño María, en ese caso, o la placa solamente, y otra estructura importante, otro pues, material importante, es la pipeta de gas, del gaseado, que también es un punto que tenemos que realizar porque es el que nos va a permitir mantener estables los medios para que los ovocitos se sigan madurando y se sigan pues como manteniendo mientras llegan al laboratorio, ¿cierto? ¿Qué condiciones tiene este gas? Este gas tiene la característica que tiene o está compuesto por nitrógeno, por CO2 y por O2, por oxígeno, más o menos entre oxígeno 5%, CO2 5% y nitrógeno 90%, ¿cierto? Estas condiciones nos van a ayudar a que el proceso pues sea mucho más, más estable, ¿cierto? Porque ¿qué pasaba? En tiempos anteriores, ¿qué sucedía? Nosotros teníamos que hacer este procedimiento en el laboratorio pues portátil en la finca y nosotros no teníamos medio específico de maduración para campo. Entonces lo que nosotros teníamos era solamente el medio de lavado. Entonces en ese medio de lavado los ovocitos tienen cierta durabilidad. Di tú 7 horas, 8 horas máximo. Entonces, ¿qué pasaba? La técnica tenía ciertas falencias en ese sentido porque cuando teníamos fincas muy lejanas del laboratorio normal en la ciudad, pues ya encontrábamos estructuras muy degeneradas. Entonces, la tasa como tal de conversión de ovocitos a embriones disminuía mucho por ese sentido. ¿Qué sucede ya? Que tenemos la posibilidad de nosotros, desde la finca hasta el proceso de laboratorio, nosotros podemos enviar los ovocitos viables dentro de un medio específico de maduración que nos va a permitir que puedan estar en ese medio durante 24 horas. Entonces, si estamos en fincas lejanas, obviamente ya vamos a tener mucha más tranquilidad teniendo ese medio estable para que cuando lleguen al laboratorio sigan siendo unas estructuras viables, ¿cierto? Entonces ya por eso hoy en día la técnica también está mucho más, pues como más desarrollada y con mejores pues tasas en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces cuando hacemos la búsqueda de ovocitos y los ponemos en la primera gota de medio, ¿qué vamos a hacer? Ahí es que hacemos la clasificación como tal de los ovocitos, porque los ovocitos no todos sirven o tienen las condiciones que necesitamos para que puedan convertirse en embrión. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con los ovocitos? Generalmente los ovocitos que nosotros podemos enviar al laboratorio son los que nosotros clasificamos como grado 1, 2 y 3, ¿cierto? Que son los viables. Ya los grado 4 o desnudos, degenerados y expandidos,
no se consideran viables. Ya vamos a ver uno por uno qué características deben de tener. Entonces, como primera instancia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las estructuras como tal o las partes con las que cuenta un ovocito, ¿cierto? ¿Cuáles son esas partes? Tenemos citoplasma o plasma, tenemos zona, ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Alguien que me responda, porfa. No se observa nada, doctora. Ok, ya voy a aprender aquí el lapicito. Ya sí. Sí, doctora, yo veo bien. Listo, bueno. Entonces, listo. Entonces, ¿qué estructuras tenemos? El citoplasma o plasma, ¿cierto? Que es esta estructura que está, o esta partecita de aquí que está mucho más oscura. Tenemos la zona pelúcida, que es esta que se ve un poquito aquí más transparente, ¿cierto? Acá. Y tenemos las células de la granulosa o las células del cúmulus, ¿cierto? Esos son los tres componentes principales que nosotros podemos observar así de forma directa en los ovocitos. Y son las tres estructuras que nosotros evaluamos para poder saber si es un ovocito grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, expandido o degenerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El grado 1 es el que más perfecto es, ¿cierto? El que cumple con todos los requerimientos. Grado 2 también es una estructura muy buena, pero no tan buena como el grado 1. Y el grado 3 es una estructura viable, pero no es la mejor de todas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la mayoría de ovocitos que nosotros vamos a encontrar son grado 3, ¿cierto? Y aunque no son los perfectos, tienen una conversión muy buena a embriones y tenemos muy buenos porcentajes de preñez con los grado 3. Son los que en la mayoría vamos a encontrar, ¿cierto? Los que menos vamos a encontrar son los grado 1. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué característica tienen los grado 1? Los grado 1 se caracterizan por ser estructuras que en su citoplasma tienen un citoplasma homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que es completamente del mismo color. Lo podemos observar, generalmente se observa de tonos como marrón y son generalmente muy oscuros por la cantidad de células que encontramos, ¿cierto? Como lo pueden observar en estas que les presento aquí. Entonces, el citoplasma homogéneo, ¿cierto? Y debe ser obviamente redondo. Vamos a tener la zona pelúcida. La zona pelúcida también tiene que estar perfecta, ¿cierto? Y en cuanto a las células de la granulosa, tienen que ser células que están compactas, ¿cierto? ¿Qué significa que están compactas? Que se encuentran pegaditas, como las observan en esta parte. Y que tienen que tener más de 4 capas de células de la granulosa, ¿cierto? O sea, 4 veces, 4 capitas mínimo de las células de la granulosa. Si el ovocito cumple con estas características, nos indica que es un grado 1 y obviamente lo vamos a llevar al laboratorio para hacerles el proceso, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que muchas veces pues no vamos a obtener un ovocito completamente redondo en lo que refiere a las células de la granulosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta que va a haber unas partes donde vamos a tener más número de células de la granulosa y en otras partes donde no va a haber tanta cantidad. ¿Cómo sé yo que es un grado 1? Porque al menos en la parte donde no hay tanta cantidad, mínimo hay 4 capas de la célula, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de un grado 2, como les muestro en esta imagen, que no se cumple ese requerimiento. Miren que tenemos un citoplasma homogéneo, tenemos mucha cantidad de células de la granulosa, aquí hay muchas capas de células de la granulosa, pero hay una parte que no tiene las 4 capas, tiene menos de 4, o sea, tiene entre 3 y 4 capas de células de la granulosa. Entonces, aquí ya no se considera grado 1, sino grado 2. Tiene el citoplasma perfecto, pero no tiene más de 4 células, más de 4 capas de células de la granulosa y obviamente esas capas de células de la granulosa tienen que estar compactas también. Listo. Los grado 3. Generalmente los grado 3, ¿qué condiciones cumplen? Que tienen menos de 3 capas de células de la granulosa, ¿cierto? Y que obviamente van a tener un citoplasma también homogéneo. ¿Qué sucede? Que hay veces también hay citoplasmas que no están completamente homogéneos, pero también son viables y, y se permiten porque muchas veces esos cambios en el citoplasma pues no son muy marcados, ¿cierto? Entonces son aceptables. Ya cuando encontramos procesos de pignosis,
¿cierto? En las diferentes estructuras ya sí hay que determinar qué grado de pignosis encontramos, que son como unos punticos que se observan muy pigmentados dentro de del ooplasma, y eso ya nos puede indicar que de pronto estemos pasando por un proceso de degeneración celular, ¿cierto? Hay que tener en cuenta un dato acá importante, y es que no siempre que haya pignosis hay que decir que los ovocitos no cumplen y que no sirven. ¿Por qué? Porque hay razas que tienden a tener ovocitos pignóticos y aún así producen muy bien embriones, ¿cierto? ¿Qué razas? Por ejemplo, las taurinas, lecheras. La Holstein tiende a dar ovocitos pignóticos. Las Jersey tienden a dar ovocitos pignóticos. Algunas pardas también tienden a dar algunos ovocitos pignóticos. Y, por ejemplo, también hay he tenido casos personales donde me ha tocado ver muchas Beefmaster y Brangus, de la raza Brangus, también con excelente cantidad de células de la granulosa, muy pigmentadas, muy compactadas, pero que presentan cierto grado de pignosis. Y aún así son ovocitos viables. Entonces, para que lo tengan en cuenta en ese punto. Bueno, ya podemos llegar a encontrar, estos son los que son viables y los que mandamos al laboratorio. Entonces, ejemplo, tenemos la vaca fulanita de tal, bueno, la vaca 342 me dio 80 ovocitos totales, ¿cierto? De esos 80 ovocitos totales yo tengo que sacar cuántos fueron grado 1, cuántos fueron 2, cuántos fueron grado 3. ¿Y cuáles son los viables? Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, generalmente, ¿qué puedo decir? Me dio 80 ovocitos totales, pero solamente 70 viables, porque hubo otros que no funcionaron, ¿cierto? Que ya se los voy a mostrar. Entonces acá, por ejemplo, ¿me siguen viendo el cursor? Les muestro diferentes estadios. Eso fue diferentes pues como clasificación de ovocitos. Entonces miren, por ejemplo, este que les enseño aquí es una clasificación grado 2. ¿Por qué es una clasificación grado 2? Porque tiene mucha cantidad de células de la granulosa, pero miren que en esta parte de aquí no tiene más de 4 capas, ¿cierto? Sí, no tiene más de 4 capas, y para este lado sí. Entonces, por eso se considera grado 2. Este, por ejemplo, es un grado 1. Este, por ejemplo, de aquí es un grado 1, ¿cierto? Este de acá es un grado 2. Miren que al principio, en estas zonas de acá, las células de la granulosa están muy compactas, pero a partir de esta zona de aquí, se puede empezar a observar que ellas empiezan como a soltar, se empiezan a abrir. Eso nos indica que ya se está empezando como a, pues, ya no lo clasificamos como grado 1, grado 2, sino que ya empieza, como grado 1, perdón, sino ya como grado 2. O en su defecto, si tienen menos de 3 capas, ya lo clasificamos como grado 3. Este, por ejemplo, es un grado 3. Este es un grado 3. Este es un grado 3. La mayoría son grado 3. Miren que la gran mayoría, pues prácticamente todos son grado 3. Solamente es este grado 1, grado 2, grado 2, grado 1, grado 2, grado 2. Entonces miren que la gran mayoría de los ovocitos que nosotros podemos llegar a recuperar, la mayoría son grado 3 y obviamente son viables y producen muy bien los embriones. Aquí hay una característica y es lo que yo les comento de la pignosis. Miren que, por ejemplo, en estas estructuras, bueno, cabe aclarar también que eso es una imagen, ¿cierto? Y que generalmente cuando nosotros observamos vemos una estructura plana, pero los ovocitos son esferoidales, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso porque muchas veces podemos encontrar alguna normalidad, por ejemplo en este no se ve completamente redondo, pero entonces hay que girarlo en ese proceso que estamos realizando para saber si definitivamente si hay una alteración o es por la vista con la que yo lo estoy, pues como, o por la posición con la que yo lo estoy observando, ¿cierto? Miren, por ejemplo, estos citoplasmas. Estos citoplasmas no están homogéneos, tienen ciertos cambios en la coloración, tienen unas porciones donde hay pues zonas como mucho más claras. Con esto tampoco hay inconveniente, no son los mejores, no es la mejor calidad, pero sí los podemos enviar al laboratorio porque tienden a madurarse, ¿cierto? Este, por ejemplo, que les muestro aquí y este que les muestro aquí, miren que tienen ciertos puntos donde hay grados de pignosis. Esto es pignosis. Miren que hay unas partes del citoplasma que se encuentran mucho más oscuras, ¿cierto? Generalmente este grado de pignosis es aceptable y muchas razas, como les comentaba, tienden estas condiciones,
¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya si nosotros encontramos un citoplasma que no es homogéneo, que tiene pignosis y que aparte de eso las células de la granulosa no están compactas, pues aquí ya sí empezamos a pensar que ya no es un ovocito que es viable, sino que ya está teniendo cierto grado de degeneración. ¿Listo? Bueno, entonces ya acá les muestro los que no son viables, ¿cierto? Los que ya están empezando a tener un proceso pues como degenerativo, por decirlo de cierta manera. Entonces, los incúmulos, hay que tener unas características con los incúmulos y es que literalmente están completamente desnudos. Miren que tienen un citoplasma, tienen la zona pelúcida, que es la que se ve como transparente y no hay por ninguna parte participación de las células de la granulosa. ¿Qué sucede con los incúmulos? Generalmente no son viables para mandar al laboratorio. Hay estudios donde han demostrado que como ellos trabajan por uniones gap y las uniones gap se encuentran entre las células de la granulosa, ¿qué pasa? Que cuando hay ovocitos desnudos entre ovocitos viables, grado 1, grado 2 y grado 3, muy probablemente esas células de la granulosa de los otros ovocitos pueden ayudar a esos ovocitos sin cúmulo a desarrollarse, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que como en los laboratorios se trabaja con porcentajes como tal, ¿qué pasa? Que si nosotros mandamos solamente los incúmulos, pues eso va a disminuir mucho, pues como la tasa de clivaje y obviamente de fertilización y de maduración y de todo esto. Entonces, generalmente no se utilizan. Cuando hay poquita cantidad de ovocitos, por ejemplo, viables, y que tenemos algunos sin cúmulos, pero que tienen citoplasma perfecto, como por ejemplo este, que está en buenas condiciones, está redondo, está perfecto, hay veces que lo mandamos para de pronto poder aumentar un poco esa tasa pues la tasa de cambio pues de maduración, de fertilización y el cultivo como tal. Hay que tener en cuenta que muchas veces por aumentos en la presión como tal de la aspiración, podemos generar que nos salgan todos los ovocitos desnudos. Y en eso hay que tener en cuenta pues la forma en la que estamos haciendo la aspiración porque no es lo ideal que suceda. Listo, bueno, entonces, los expandidos, generalmente los expandidos, ¿qué está sucediendo? Cuando se va a dar la maduración como tal del ovocito, cuando él ya está preparado, ¿cierto? Para ya, en la vida fisiológica normal, cuando se ovula el ovocito, él ya termina su proceso de meiosis, pues una parte de la meiosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que en toda esa función que él ya va a pasar por el oviducto y todo esto, él empieza a adquirir ciertos nutrientes y se empieza a madurar mucho más para ya estar preparada para ese momento de la fertilización en la unión istmoampular. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente estos expandidos se maduraron antes de, entonces ya las células de la granulosa están expandidas, literalmente no están compactas, sino que están sueltas. ¿Y eso qué me indica? Que es un ovocito que ya no es viable para mi proceso porque ya está mucho más adelante. ¿Y qué sucede también? Que cuando ya él se maduró y no tuvo como los receptores de que, listo, me van a fertilizar y demás, ¿qué pasa? Las células empiezan a morir. Ellas dicen como que, listo, ya cumplimos con nuestra misión, me muero. Entonces empiezan a haber procesos de apoptosis. Y esos procesos de apoptosis siempre hay liberación de radicales libres. Esos radicales libres nos alteran y nos afectan los ovocitos que sí están buenos, como serían los grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, por eso esos expandidos siempre los tenemos que retirar. Precisamente por eso, porque ellos ya están teniendo radicales libres que nos pueden alterar los otros ovocitos. Porque mucha gente se preguntará, pero entonces, ¿por qué no mandan todo eso al laboratorio y listo? Precisamente por estas condiciones, porque nosotros todo lo que recuperamos tenemos que clasificarlo lo más rápido posible para que los que están degenerados o expandidos no liberen demasiados radicales libres en esos procesos de apoptosis y nos empiecen a degenerar y alterar la celularidad de los que sí son viables. Listo, lo mismo pasa con los degenerados. ¿Qué pasa con los degenerados? ¿Qué vamos a observar principalmente? También vamos a encontrar algunas partes con expansión. Este es un degenerado, por ejemplo. Estos de por acá, este por ejemplo es un expandido, este es un expandido. ¿Qué pasa con los degenerados? ¿Qué características vamos a encontrar en ellos? Que generalmente vamos a encontrar que las células no son completamente esféricas, ¿cierto? O sea, esa zona pelúcida, por ejemplo, no es completamente redonda. El citoplasma no lo encontramos homogéneo, se encuentra demasiado alterado esa homogeneidad. Lo podemos encontrar o muy
transparente, muy translúcido, o lo podemos encontrar ya demasiado pigmótico o muy pigmentado como tal, y eso indica procesos de degeneración. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ya teniendo clara la clasificación como tal, listo, yo los tengo en mi gota, empiezo a clasificarlos, los que sí son viables, los grado 1, grado 2 y grado 3, yo los voy a pasar a la gota donde está el medio de lavado que me envían del laboratorio, que es el que cumple con las características. ¿Para qué? Para que todas esas como celularidades y esos receptores y esas cosas que se pudieron haber pegado a las células en ese momento donde tuvieron contacto todas, poderlas lavarlas muy bien y poderlas pasar luego al medio de maduración sin ningún tipo de contaminante. ¿Para qué? Para que al momento de llegar al laboratorio, pues ellas estén lo mejor posible y que lleguen fácilmente a la maduración. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Generalmente utilizamos este tipo de tubos. Hay unos que son más grandes, otros que son más cortos, pero generalmente se manejan pues la misma cantidad de medio y todo esto. Esta partecita, esto de acá es una, eso también mantiene la temperatura a 38 grados, ¿cierto? Entonces aquí está el medio de maduración. El medio de maduración tiene ciertas condiciones que también ya las vamos a ver una por una. Entonces lo que yo hago, lo que se hace es que todos esos ovocitos que son viables los ponemos en este medio de maduración y lo gaseamos con el gas que les mostré ahorita. Lo gaseamos aproximadamente durante 5, 6 segundos, lo tapamos muy bien, marcamos el tubo con el número de la vaca, ¿cierto? Y lo ponemos a temperatura pues de 38 grados, ¿cierto? Ya a partir de ahí lo mantenemos pues estable y ya lo mandamos al laboratorio para empezar el proceso de maduración en sí, la fertilización. Listo. Bueno, entonces, generalmente en este tubo van a durar 24 horas que dura el proceso de maduración. ¿Cierto? ¿Qué sucede en el proceso de maduración? Antes, con anterioridad, como les contaba ahorita, ese proceso de maduración se hacía netamente en el laboratorio, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que teníamos menos posibilidad, pues, o como menos porcentajes de éxito, en el sentido de que como no están en un medio estable y se demoraba uno mucho de una finca a otra en traer las estructuras, pues había más procesos de degeneración que ahora que mandamos el medio de maduración a campo y que pueden durar esas 24 horas en ese medio de maduración. ¿Qué características tiene ese medio de maduración? Que nos permiten como tener como como simular lo que estaría sucediendo en el folículo dominante y lo que estaría sucediendo en el paso de ese folículo que se va a ovular en la parte del istmo, en la primera porción del oviducto, que sería el infundíbulo, ¿cierto? Que es el que nos va a propiciar ciertas condiciones para que ese ovocito pueda llegar maduro al organismo ampular y se pueda fertilizar, ¿cierto? Eso es como lo que tenemos nosotros que simular como tal en el laboratorio. Entonces, técnicamente, ¿cómo sabemos nosotros que es un ovocito que está maduro y que sí está cumpliendo pues con el protocolo? Porque se da la expulsión del primer cuerpo polar y porque observamos la expansión de las células de la granulosa. Miren que, por ejemplo, en esta imagen, aunque se ve pequeña, miren que la expansión de las células de la granulosa es muy diferente en un proceso que tenemos controlado a un proceso que aún no teníamos controlado, ¿cierto? Miren la calidad de las células en este punto. Miren que cambian de coloración, están muy desordenadas entre ellas, ¿cierto? Aquí ya hay procesos de degeneración como tal. Están expandidos, pero ya se empezaron a degenerar. A diferencia de este, que miren, las células están expandidas, pero aún así siguen siendo uniformes, o sea, ya están esperando la fertilización como tal, ¿cierto? Entonces, en maduración duran 24 horas aproximadamente. La expulsión del primer cuerpo polar nosotros no la podemos observar en vivo y en directo, pues simplemente nosotros nos guiamos por la expansión de las células de la granulosa. ¿Qué es lo que generalmente sucede microscópicamente? Que acá miren cómo se empieza a dar la expulsión del cuerpo polar. Se da el proceso de meiosis como tal, la metafase, telofase, anafase, todos estos procesos hasta que se pueda llegar a expulsar en la metafase 2 el cuerpo polar. Cuando esto sucede, el ovocito está maduro y esto, cuerpo polar, indica o manda señales a las células de la granulosa para que se expandan y que sea mucho más fácil para el espermatozoide poder entrar a el ovocito, ¿cierto?
En cuanto a la parte de maduración, que pues como estadísticas se manejan, que más o menos en in vivo, ¿cierto? Embriones que nosotros realicemos o que tengamos pues por lavado convencional o MOET, generalmente el 60% de esas estructuras se convierten en blastos, ¿cierto? Si hay una buena maduración como tal en todo el proceso pues en la vaca en sí, ¿cierto? En in vitro, generalmente el 30% de todas las estructuras que nosotros colectemos se convierten en blastos, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán como que no, pero pues obviamente cómo no va a ser mejor hacer la técnica en vivo si tenemos un 60% de conversión a blastos, mientras que en in vitro es un 30%. Sí, en eso tienen razón, pero ¿qué sucede? Que en la técnica en vivo yo puedo llegar a obtener 8 estructuras, 10 estructuras, yéndonos muy bien. Habrán vacas de 12, 14 embriones, pero no es lo común, ¿cierto? Mientras que en in vitro yo voy a tener vacas que me van a proporcionar 30, 60, 80, 100 ovocitos, hay vacas de 150 ovocitos, donde el 30% ya sí es justificable y yo voy a tener producción de 30, 40, 50 embriones. Entonces, aunque la tasa de conversión de ovocito a blasto es baja, con el número que se maneja, supera como tal la técnica en vivo. Listo. Bueno, entonces cuando ya pasan la parte de maduración, se pasan esas 24 horas en ese tubo donde tenemos un medio específico para la maduración, ya pasamos a la parte de fertilización, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta con la fertilización. Que para la fertilización tenemos que tener, primero, saber que los ovocitos son viables y que sí se maduraron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se expandieron las células de la granulosa. Para el proceso de fertilización, antes de tenemos que organizar el semen y saber con qué vamos a fertilizar las vacas, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿con qué lo hacemos? Bueno, entonces, en un medio o en una caja de Petri específica, nosotros hacemos gotas que nos van a indicar los números de las vacas, ¿cierto? Entonces, yo sé que esa es la vaca 1, la vaca 2, la vaca 3, la vaca 4, la vaca 5, la vaca 6, la vaca 7, la vaca 8, dependiendo del número de vacas que hayamos aspirado y el trabajo como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente por gota nosotros podemos tener aproximadamente 25 ovocitos por gota, ¿cierto? Entonces, si es una vaca que me proporcionó 70 ovocitos, yo sé que tengo que tener pues mínimo tres gotas para esa vaca, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta porque al momento de la fertilización y de la utilización del semen para que sea mucho más efectivo y pues podamos pues como ahorrar por decirlo en esa parte, porque el semen es muy costoso, poder hacer un aprovechamiento mucho mejor de ese semen. Entonces, listo, tenemos una vaca que me dio 25 ositos, cada uno tiene su gota, ¿cierto? Tenemos que hacer el semen, ¿qué pasa? Cogemos la pajilla, ¿cierto? Se descongela a 39 grados centígrados, se centrifuga y al momento de la centrifugación nos va a quedar ciertas fracciones. ¿Cuál es la fracción que vamos a utilizar? La fracción mótil. ¿Cierto? Esa es la que vamos a utilizar para hacer la fertilización. Obviamente hacemos selección de los ovocitos maduros, no es simplemente sacar todos los ovocitos del tubo de maduración al medio de fertilización, sino que hacemos una selección de cuáles sí se maduraron y cuáles no. Generalmente nosotros nos ayudamos en esa maduración y procedemos a hacer como un pipeteo. En ese pipeteo, que es en este punto de acá, nosotros tratamos como de retirar un poco las células de la granulosa que ya están muy dispersas, con el fin de proporcionar que los espermatozoides que vamos a poner en el momento de la fertilización puedan llegar mucho más fácil a pasar como tal la zona pues como pelúcida, ¿cierto? Bueno, entonces, ya cuando sabemos que los ovocitos están completamente maduros, los pasamos a las gotas, los que están maduros, sabemos que por gota solamente necesitamos o podemos poner aproximadamente 25 ovocitos, ¿cierto? Y al momento de tener ya la fracción mótil del semen, hacemos la introducción del semen en las diferentes gotas. Bueno, fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que necesitamos que pase? Generalmente los espermatozoides, cuando llegan a la unión X-mampular, justo con el ovocito, ¿qué pasa? El ovocito expande sus células de la granulosa, ¿cierto? Y al expandir sus células de la granulosa, ¿qué pasa? Las células de la granulosa se comunican entre ellas por uniones gap, ¿cierto? Y esas uniones, y entre esas uniones también hay unos puentes específicos que son de
ácido hialurónico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella se expande, esos puentes aún siguen comunicándose. Entonces, cuando nosotros proporcionamos el semen se tiene que capacitar, ¿cierto? En la vida, pues en la fisiología normal, el semen se tiene que capacitar. ¿Para qué sirve esa capacitación? En resumen, para que los espermatozoides como tal adquieran los movimientos necesarios y la velocidad que necesita para poder llegar a donde está el ovocito y poderlo fertilizar. Y dos, que empieza a tener unos cambios estructurales, sobre todo en la parte del acrosoma, ¿cierto? Donde él empieza a liberar ciertas sustancias. Entre todas las sustancias que va a secretar hay dos importantísimas. Una de ellas es la hialuronidasa y otra es la acrosina. La hialuronidasa participa en este proceso rompiendo esos puentes de ácido hialurónico. Entonces es importante tener ese punto en cuenta para que el espermatozoide pueda pasar esa zona pelúcida. En la vida real, ¿qué sucede? Que nosotros por ejemplo, ese paso en el proceso de fertilización in vitro, lo ayudamos un poco porque nosotros retiramos esas células de la granulosa. Nosotros prácticamente desnudamos los ovocitos en este proceso o los tratamos de separar un poco de esas células de la granulosa para que los espermatozoides pasen mucho más rápido esas capas de las células. Y otra enzima que participa es la acrosina. La acrosina se empieza a liberar justo cuando la cabeza del espermatozoide toca la zona pelúcida. ¿Y qué nos va a permitir? Esa acrosina generalmente permite que la cabeza del espermatozoide pase como tal la zona pelúcida y pueda entrar al citoplasma, ¿cierto? Eso es supremamente importante. Entonces, ¿qué se debe dar en esa parte de la fertilización? Obviamente, que se retiren las células del cúmulo del ovocito para poder que el espermatozoide entre, ¿cierto? Que se dé la reacción acrosómica para que se pueda liberar la acrosina y la hialuronidasa. Y obviamente también es importante saber que en las células de la granulosa hay muchos receptores que son glicoproteínas que sirven como receptores como tal de esas células de la granulosa. Esos receptores también son los que nos van a enviar, pues, o se van a mandar las señales entre el ovocito y el espermatozoide para que se pueda dar esa entrada al citoplasma y se pueda dar la singamia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede generalmente en el proceso de fertilización. La fertilización dura 18 horas, ¿cierto? Es 18 horas aproximadamente lo que dura en el laboratorio esa fertilización. Entonces, cuando yo pongo en las gotas de donde están las vacas, pongo el semen, yo ya lo pongo en la caja, en la incubadora, en las condiciones específicas y espero 18 horas a que los espermatozoides empiecen a hacer el proceso de fertilización. Entonces, ¿qué pasa en la fertilización? Hay interacción de gametos, está la unión de los pronúcleos, tanto el ovocito como el espermatozoide, se termina por completo la meiosis y cuando se termina la meiosis, empieza el proceso de mitosis para la formación del embrión como tal, si se dio la fertilización, ¿cierto? Entonces, en este dibujito que les muestro acá, están las zonas específicas por las cuales el espermatozoide tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, el espermatozoide tenemos la cabeza, que sería en esta parte de acá donde está el acrosoma, ¿cierto? En esta franjita roja que tenemos acá es la zona pelúcida. Entre la zona pelúcida tenemos un espacio, ¿cierto? Que es el saco perivitelino, que lo tenemos que tener siempre muy en cuenta al momento de observar pues el desarrollo o ese proceso de mitosis en la formación del embrión, ¿cierto? La que es una lineecita verde es la membrana plasmática, ¿cierto? Todas esas barreras las tiene que sobrepasar el espermatozoide para poder lograr la unión de los pronúcleos y que se pueda dar como tal esa fertilización, ¿cierto? Esos punticos, pues como amarillos que les muestro acá, son los gránulos corticales que también son pues como estimulados y se empiezan a mostrar en el momento en el cual el espermatozoide empieza a entrar en el ovocito, ¿cierto? Bueno. Entonces, acá les muestro un poquito el procedimiento de fertilización. Entonces, aquí están las pajillas. Bueno, por datos generales. En teoría se habla de que una pajilla de semen, ¿cierto? De 0.5 ml me sirve para aproximadamente 8 donadoras, cada una con aproximadamente 20-25 ovocitos, ¿cierto? Para eso me sirve una pajilla. En la actualidad, nosotros ya tenemos la opción de, pues, como aprovechar mucho más ese semen.
Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Con una pajilla de semen convencional, con media pajilla de semen convencional, yo puedo fertilizar 7 gotas de, pues, o 7 vacas diferentes, cada una con 25 ositos, con semen convencional. Si voy a utilizar semen sexado, generalmente utilizo media pajilla. Entonces, para semen sexado, utilizo media pajilla. Para semen convencional, generalmente utilizo un cuarto de pajilla. ¿Listo? O pues, o punto 25, hablando pues como de una unidad. ¿Listo? Entonces ya nosotros, a partir, por ejemplo, en esta parte de fertilización, también se disminuyen mucho los costos entre una técnica y la otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fertilización in vitro, yo puedo literalmente fertilizar 8 donadoras con una sola pajilla o hasta con media, ¿cierto? O hasta con un cuarto si estoy hablando de semen convencional. Pero con un procedimiento de in vivo, ¿qué sucede? Que generalmente yo tengo que inseminar con la pajilla entera y generalmente tengo que hacer 2 inseminaciones. Entonces ya no necesito un cuarto de pajilla, sino que necesito 2 pajillas. Y ya dependiendo de los toros que utilicemos, ustedes saben que los costos de las pajillas varían mucho. Hay pajillas de 20.000, de 50.000, de 100.000, bueno, o en dólares, $20, $40, $50, $100, $200, $1.000 y hasta más. Entonces ya también dependiendo de eso, ya uno va sabiendo cuál tipo de, pues, de técnicas van a ser más viables según los animales que tenemos y pues en las condiciones que los tenemos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, de acá les muestro, es la porción, el botón que utilizamos, esta es en la parte de la centrifugación del semen, eso es lo que utilizamos para hacer la inseminación, ¿cierto? Aquí está el semen en la centrífuga y acá ya estamos haciendo pues ¿qué? Pues sacar las pajillas que vamos a utilizar. Bueno, entonces, ya después de esa fertilización, cuando se cumplen las 18 horas, ya empieza el proceso de cultivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se termina la fertilización y observamos la placa, cuántos ovocitos se fertilizaron y cuántos no se fertilizaron, ¿cierto? Los que se fertilizaron pasan a medio de cultivo y los que no se fertilizaron se desechan. Los que pasan a medio de cultivo los caracterizan o se caracterizan porque empiezan a tener este estadio, que ya vamos a hablar uno por uno. Entonces tenemos el estadio pronuclear, que qué condiciones cumple. Mire, este es el citoplasma, ¿cierto? Esta primera membranita que tenemos acá es la membrana citoplasmática. Aquí tenemos los cuerpos polares, ¿cierto? Hay 2 cuerpos polares. ¿Qué me indica esto? Que ya se dio la fertilización. Listo, porque tenemos 2 cuerpos polares. Este espaciecito que se ve negro aquí, que ya también se los voy a mostrar en otras imágenes, pero para que lo vayan teniendo pues como presente, es el espacio perivitelino, ¿cierto? Es una pelucia, espacio perivitelino, cuerpos polares y el citoplasma como tal con la membrana plasmática. Listo, ese es el estado pronuclear. A partir de aquí, cuando lo pasamos al cultivo, ya se termina el proceso de meiosis. Esta expulsión del segundo cuerpo polar me indica que se termina la meiosis 2 y que comienza el proceso de mitosis, que es donde pasamos a esta parte, que es donde ya encontramos que las células empiezan a dividir. Ya tenemos 2 células en esta parte, después se vuelven 4, después 8, después 16, 32, 64, hasta que ya llegamos a un embrión como tal. Listo, entonces ya vamos a ver punto por punto qué sucede en cada uno. Ya pasamos una hora. Descansamos aquí para que empecemos toda la parte del cultivo. Iniciemos la parte del cultivo después del descanso. Ay, no escucho. Ah, bueno, aquí sí, 10 minutos, listo. Sí, vamos a entrar a un receso y regresamos en 10 minutos, doctora. Listo, También listo, los de una. participantes, ya había escrito ahí en el WhatsApp, Listo, en mil el chat, gracias. perdón, del Zoom. Sí, regresamos en 10 minutos, a las 19:10.
Listo, entonces, cuando pasamos los embriones al proceso de cultivo, hay que tener en cuenta que pues vamos a tener unas condiciones o unas características que son las que vamos a ir observando a medida que pasa ese tiempo de cultivo para saber que las estructuras están siendo viables, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Que las estructuras sean esferoidales, ¿cierto? Que la integridad de la zona pelúcida se mantenga, la tonalidad como tal o la opacidad de la estructura. La tonalidad puede ser oscura o puede ser clara, pero siempre hay que tener en cuenta que debe estar uniforme, ¿cierto? Las blastómeras. Las blastómeras son todas las celulitas que se empiezan a dividir, ¿cierto? Todas esas son blastómeras. Las blastómeras también hay que evaluarlas, la simetría como tal de ellas, que tengan una apariencia pues uniforme, que estén con toda su integridad, ¿cierto? Y obviamente hay que comparar las blastómeras entre sí para poder saber si de pronto hay alguna alteración en alguna, pues identificarla más fácilmente, ¿cierto? Cuando hay una fecha en específico, pues un día en específico donde se da la compactación o empieza como tal la compactación de esas blastómeras para poder volverse luego un blasto o un embrión como tal. A estos días aquí no le paren bolas porque en estos días, pues estos embriones, pues estos no son los días específicos de los que yo le voy a hablar. Entonces estos días no los tomen en cuenta, solamente como las estructuras para que empecemos a diferenciar las diferentes partes, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a las mórulas. Y cuando ya tenemos blastos, ¿cierto? Hay que también identificar las estructuras que están presentes, que serían el blastocele como tal, que sería el contenido, ¿cierto? Y las células como tal, que son el trofoblasto y el embrioblasto o botón embrionario. También lo pueden encontrar en la literatura como masa celular externa y masa celular interna. Listo, entonces hay que tener en cuenta todas esas condiciones para saber que el proceso de cultivo se está desarrollando correctamente y que al momento en que se termine el cultivo, a los 8 días aproximadamente, vamos a tener estructuras viables, ¿cierto? Entonces, en el día 1, que sería el día literal del estado pronuclear, o sea, cuando ya sabemos que se dio la singamia como tal, nosotros vamos a observar esto. Obviamente eso es en microscopía específica. ¿Qué se tiene que dar? Miren, la zona pelúcida, tenemos la zona pelúcida como tal, tenemos la que está por aquí por dentro, es la membrana plasmática. Este espacio que tenemos aquí es el espacio perivitelino, los cuerpos polares, y miren que aquí, este es un cuerpo polar, y aquí se está dando esa meiosis, aquí hay se está pues haciendo ese proceso de meiosis. Cuando se culmina ese proceso de meiosis, que ya tenemos una estructura establecida y que se termina la meiosis y empieza el proceso de mitosis, ya empezamos a observar que se da la división celular, ¿cierto? Empiezan a formar las blastómeras y tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64 células. Cuando ya llegamos a 64 células, generalmente, que ya es mórula tardía, empiezas a, pues entre 32 y 64 es mórula tardía y mórula compacta, que esa mórula compacta ya la observamos de esta manera, ¿cierto? ¿Qué nos indica esto? Que ya esa celularidad está empezando a organizarse para saber o para establecer quién va a formar como tal la placenta y quién va a formar como tal el embrión, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver uno por uno. Listo, entonces empezamos con la mórula, que la mórula generalmente hablamos de mórula cuando está más o menos desde las 2 células, que prácticamente en ese momento tan temprano, pues no lo logramos observar nosotros porque en todo ese tiempo están como en cultivo, ¿cierto? Ya nosotros más o menos al día 5 del proceso, nosotros vamos y evaluamos y ya encontramos mórulas aproximadamente de 32 células, ¿cierto? Entre 16, 32 células, ¿cierto? Y es fácil la observación del espacio vitelino, perivitelino, que sería ese que les estoy mostrando acá. Entonces sería el espacio vitelino y recuerden que las mórulas se caracterizan por tener muchas blastómeras. Las blastómeras son las células como tal. Bueno, entonces después de esa mórula pasamos a mórula compacta. La mórula compacta, que es cuando ya tenemos más entre 32 y 64 células, que es mórula tardía, mórula compacta, ya nosotros empezamos a notar que esas blastómeras ya se empiezan como a unir entre ellas, como les muestro en esta imagen de acá,
¿cierto? Entonces ya no tenemos como unas moritas, ¿cierto? O como sí, como unas uvitas, sino que empezamos a observar que se empieza como a aplanar esa masa. O sea, ya no vemos esas protuberancias tan marcadas, sino que empezamos a observar que se empiezan como a fusionar esas blastómeras, ¿cierto? Eso que nos indica que es una célula, una mórula compacta o tardía, que ya se está empezando a dar esa diferenciación celular para saber cuál va a ser pues dónde se van a ubicar las que van a ser trofoblasto y las que van a ser el embrioblasto, ¿cierto? Aquí también es fácil la diferenciación como tal de las estructuras, zona pelúcida, espacio perivitelino y la masa celular, que serían los blastómeros como tal, que ya están compactos en sí. Bueno, ya después de la mórula compacta, tenemos el blastocisto temprano, ¿cierto? ¿Qué condiciones cumple el blastocisto? Que ya esa mórula compacta, ya esas células se diferenciaron y empezaron a tener pues como tropismo por ciertas partes como tal de esa estructura, ¿cierto? Generalmente un blastocisto temprano se diría que hay aproximadamente entre 100 y 200 blastómeras, solo que esas blastómeras ya no están ubicadas en el centro, sino que unas se ubican en la periferia y otras se ubican pues como en cierto punto específico para formar el embrioblasto. ¿Cierto? ¿Qué otra condición cumple el blasto temprano? Es que también, como ya se da pues como ese reordenamiento de células, tenemos el trofoblasto, ¿cierto? Embrioblasto o botón embrionario, también tenemos que se forma una cavidad. Esa cavidad contiene líquido, ¿cierto? Y ese contenido pues lo manejamos o lo identificamos en este punto como blastocele. ¿Listo? Entonces, un blasto temprano tiene tres características pues, o tres estructuras principales: trofoblasto, embrioblasto y blastocele. ¿Qué características tienen estos? A partir del trofoblasto es donde se va a empezar a formar la parte de la placentación, ¿cierto? Pues de la placenta como tal. Y a partir del embrioblasto es donde se va a empezar a formar el embrión como tal, ¿cierto? El embrioblasto se conoce también como masa celular interna o botón embrionario y el trofoblasto como masa celular externa. Listo, a partir de esas estructuras, ya en un proceso más adelante, ¿cierto? Después de que vas a hacer, cuando ya se va a dar la implantación y todo esto, empieza a ver a partir del embrioblasto, es que se empiezan a desarrollar las diferentes láminas y a partir de esas láminas es que se empiezan a desarrollar los diferentes sistemas, sistema nervioso, cardiovascular, renal, etcétera. Y a partir de ahí es que empieza a crecer el embrión como tal. ¿Listo? Entonces, estas estructuras hay que tenerlas muy presentes, hay que saberlas identificar muy bien y que no haya ningún tipo de alteración en ninguna parte del proceso, ¿cierto? Cualquier alteración puede generar muerte embrionaria, puede generar, pues obviamente que no siga el ciclo, pues y que no llegue a ser blasto expandido o eclosionado, o en su defecto, si se logra trasplantar en una transferencia, pues muy probablemente si hay alguna alteración en este punto, no va a lograr realizar la implantación, ¿cierto? Entonces, bueno, más o menos cuando ya estamos en blasto temprano, ya esa estructura como tal se ocupa aproximadamente entre el 70 y el 80% de todo ese espacio perivitelino. O sea, ya está mucho más grande la célula y ya está mucho más compactada. Bueno, después del blasto temprano, tenemos el blastocisto. El blastocisto es cuando ya hay más de 200 blastómeras como tal. Ya está muy marcada la diferenciación celular entre trofoblasto y embrioblasto, o disco embrionario como tal. Aquí ya, por ejemplo, son embriones pues en vivo y en directo, que de esta manera es que nosotros los vamos a observar en el estereoscopio. Entonces, miren, esta partecita que tenemos aquí afuera, no sé si logran observar que se ve una línea como transparente. Esta línea transparente es la zona pelúcida, ¿cierto? Que es la que mantiene la estructura como de forma redonda. Lo que le sigue, que es esto grisecito, pues o lo más oscurito como tal, toda esta parte de acá es el trofoblasto. Y todo este puntico negro que tenemos acá, toda esta zonita negra, en esta parte, aquí, esta que se encuentra en esta zona, esta que se encuentra aquí, y toda esta parte que se encuentra aquí es el embrioblasto como tal, que es de donde va a salir el embrión. Y ya toda la parte que está más clara es el blastocele. Esto es un blastocisto normal. A partir de acá, o en el blastocisto temprano, yo ya sé
más o menos, pues, cómo va el trabajo, ¿cierto? Que sí se están, pues, desarrollando correctamente, pues, como las estructuras, ¿cierto? Ya después del blastocisto, sigue el blastocisto expandido. ¿Qué es lo que cambia entre un blasto y un blastocisto expandido? Bueno, por ejemplo, acá, estos que tengo aquí son blastos. Este ya es un blastocisto expandido. ¿Cuál es la diferencia? El adelgazamiento como tal de la zona pelúcida, ¿cierto? Va a llegar un punto en que esa zona pelúcida debe romperse para que toda esa masa celular, ya sea obviamente primero la externa y luego la interna, puedan empezar a tener contacto directo con el útero de la vaca y empiezan a salir esas señales tanto desde el útero como desde el embrión a saber dónde se va a dar el proceso de implantación y demás y todo ese reconocimiento materno, ¿cierto? Entonces, en blasto expandido, ¿qué sucede? Se da el adelgazamiento de esa zona pelúcida para que luego se rompa esa zona pelúcida y tengamos un blastocisto eclosionado, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia. Uno es el tamaño. Miren que este blasto es mucho más grande que, por ejemplo, este o que, por ejemplo, este, ¿cierto? Este es un blasto temprano. Este ya es un blasto expandido. Miren que la zona pelúcida no se ve tan marcada, solamente se ve en esta zona de aquí, pero acá ya no la logramos observar porque está muy delgada. Mientras que estos tres que tenemos en este lado, miren que sí se logra ver en toda la periferia esa zonita que es como más transparente, que es la zona pelúcida, ¿cierto? Esa es la forma más fácil de diferenciar un blasto de un blasto expandido. ¿Listo? Bueno, ya después tenemos el blasto eclosionado. En el blasto eclosionado, ¿qué sucede? Que ya hay más de 200 a 800 blastómeras, ¿cierto? Pero la característica principal es que ya hay un abandono como tal o un rompimiento de esa zona pelúcida. Entonces, ¿qué va a suceder? Podemos encontrar estas estructuras acá. Miren, esta zona pelúcida se rompió y el trofoblasto como tal está empezando a salir de esa parte. Entonces, eso ya es un embrión, un blastocisto, perdón, eclosionado. Ya le voy a mostrar, pues ya les voy a mostrar otras imágenes donde también podemos observar las diferencias entre cada uno. Teóricamente, ¿qué sucede? ¿Cuál es el momento ideal o cuáles son los embriones más perfectos para hacer la transferencia de embriones? El mejor de todos es el blasto expandido. Ese es el mejor de todos. Está en el mejor punto, en el mejor tamaño, que es más o menos entre el día 8, 9, ¿cierto? Es el mejor momento por el tamaño, porque cabe perfecto en la pajilla y porque es el tiempo en el cual al momento de hacer la transferencia, al momento de llegar al útero, va a empezar a tener esos receptores y va a empezar a nadar por ese útero a mirar dónde se va a implantar, ¿cierto? Por eso es donde cuando hacemos la transferencia con este tipo de embriones expandidos, mayor porcentaje de preñez obtenemos. También podemos transferir tempranos, también podemos transferir pues blastos normales y blastos tempranos. ¿Qué pasa? Que ellos tienen menor probabilidad de preñez, tiene muy buen porcentaje de preñez también, pero en comparación con los expandidos tienen mucho mejor porcentaje, ¿cierto? ¿Por qué tienen menor probabilidad de la gestación los más tempranos? Porque ellos todavía están como en el desarrollo, ¿cierto? Todavía no tienen como esas señales específicas de como que hay, de dónde me pego, ¿cierto? Entonces, como nosotros lo vamos a transferir en unas vacas que ya están prácticamente en el día 8, 9 de gestación, ¿cierto? Simulando pues esa gestación, tienen un cuerpo lúteo más o menos de ese tiempo, ya la vaca, el útero también está pues como buscando la estructura y saber si manda la prostaglandina para que se dé la lisis del cuerpo lúteo o en su defecto, si hay una estructura nadando por ahí, se dé el reconocimiento y diga, no, aquí hay una estructura, todavía no se puede hacer lisis, hay que esperar a ver qué es, ¿cierto? Entonces, por eso es importante y por eso es pues por eso tenemos mayor porcentaje con un blasto expandido. ¿Qué pasa con un blasto eclosionado? Que la que ya está mucho más adelantado, entonces hay también menores probabilidades. Aparte de que un blasto expandido, generalmente en las pajillas ya vamos a tener más inconvenientes porque están mucho más grandes, como ya se está empezando, o sea, ya se rompió como tal la zona pelúcida,
obviamente ya no van a tener las mismas posibilidades de implantación, ¿cierto? Bueno, entonces acá les muestro también como los diferentes estadios. Esas son tomas muy bacanas porque pues con microscopía electrónica pues como tal. Entonces miren el ovocito como es. Ese por ejemplo sería pues ese se podría clasificar como un grado 1 o un grado, pues algunos, yo por ejemplo lo clasificaría como un grado 2. ¿Por qué? Porque no está perfecto, ¿cierto? Miren que aquí hay células pues como un poquito sueltas, ¿cierto? Pero aún así cumple con las 4 capitas. Pero para mí sería un grado 2, ¿cierto? Citoplasma, zona pelúcida y células del cúmulo o células de la granulosa. Aquí, por ejemplo, ya está desnudo, ¿cierto? Aquí ya está desnudo, está listo para la fertilización. Cuando sea la fertilización, miren, acá ya hay expulsión del cuerpo polar, ya hay expulsión de los cuerpos polares y ya empieza a ser, aquí termina la meiosis y empieza la parte de mitosis, donde se empiezan a hacer las divisiones como tal celulares, donde encontramos ya las blastómeras, ¿cierto? Entonces empezamos 2 blastómeras, 4, 8, 16, 32, 64. A partir del día 2 de ese cultivo, o sea, nosotros fertilizamos, ¿cierto? Y cuando empezamos el cultivo, a partir del día 2, empezamos a observar las blastómeras. Día 3 y 4 ya tenemos unas mórulas más o menos de 16, 32 células, y más o menos en el día 5 y 6 ya vamos a tener mórulas tardías o mórulas compactas, ¿cierto? Miren la diferenciación en cuanto a las blastómeras cuando están solitas y cuando ya se empiezan a compactar, ¿cierto? Miren, estas son mórulas también, día 7, mórulas ya terminando de compactarse, miren la diferencia ya de una compactación como tal de esas células en sí, ¿cierto? Ya a partir de mórula ya pasa a blasto temprano, ¿cierto? El blasto temprano, ¿qué características tiene? Bueno, aquí por ejemplo se observan muy bien todas las condiciones, miren, zona pelúcida, membrana, este es el saco perivitelino, ¿cierto? La membrana como tal, todo esto es saco perivitelino, todo esto de acá, y ya la masa celular, ¿cierto? Masa celular, miren esta parte de aquí, es el saco perivitelino. Miren que a medida que van pasando los días, siempre ese saco perivitelino cada vez está más ocupado, ¿cierto? Miren que aquí, por ejemplo, ya casi no se ve ese saco perivitelino. El día 8 aproximadamente, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener específicamente un blasto formado, ¿cierto? Miren, eso es un blasto, pues bueno, eso en realidad es un blasto expandido. Miren que se marca muy bien las diferentes zonas. Blastocele, trofoblasto y embrioblasto, o masa celular interna, masa celular externa o también ese acá, botón embrionario. En el día 8 y 9, generalmente esos blastos expandidos son los que transferimos, ¿cierto? Esos son los que transferimos, los que tienen mejor porcentaje, que los transferimos cuando están de 8 días, principalmente. Ya a partir de ahí, miren qué pasa, se da adelgazamiento de la zona pelúcida y se procede a que se rompe esa zona pelúcida como tal. Miren que aquí ya se rompió y todo ese embrión como tal ya está saliendo de esa zona pelúcida, ¿cierto? Cuando ya sale de esa zona pelúcida, este ya empieza a crecer en tamaño y lo que logramos al día 9 o 10 es un blasto eclosionado, ¿cierto? Que es mucho más grande en tamaño y miren que ya no hay presencia en absoluto de zona pelúcida. ¿Qué me indica a mí esto? Por ejemplo, en procesos de investigación y demás, que sí, cuando ya se da la eclosión del blasto es porque está súper bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en campo? Nosotros transferimos, generalmente en el día donde está programada la transferencia, transferimos todos los que están expandidos, ¿cierto? Si no hay mucha cantidad de expandidos, si no cumplen, o sea, o no hay la suficiente cantidad para suplir pues como todas las receptoras que tenemos, utilizamos también blastos y blastos tempranos, que generalmente los conocemos como BIs, BX y BLs, ¿cierto? Esos son los que generalmente transferimos. En el laboratorio siempre van a quedar estructuras terminándose de desarrollar. ¿Qué observamos? Siempre dejamos estructuras y sabemos que si se vuelven
si se eclosionan y terminan su desarrollo, es porque muy probablemente los que transferimos están en esas mismas condiciones. Entonces, pensamos y esperamos que los porcentajes de preñez sean muy buenos y obviamente que las gestaciones se mantengan, ¿cierto? Bueno, aquí, por ejemplo, les muestro en vivo y en directo qué es lo que sucede en la parte de laboratorio. Entonces, miren, así es como nosotros los observamos en el estereoscopio. Todas estas estructuras que les muestro aquí son mórulas. Aquí todas son mórulas. Mire que se observa muy bien la zona pelúcida, se observa muy bien el espacio perivitelino y se observan muy bien las moritas o las blastómeras como tal. Estas blastómeras aquí están aproximadamente de 32, ya se están convirtiendo en 64, donde se van a empezar a compactar. Listo, para volverse ya blastos. En la imagen de la derecha les muestro diferentes estadios de blastos. Por ejemplo, este que les muestro aquí es un blasto temprano. Este, por ejemplo, que tenemos aquí es un blasto eclosionado. Miren que aquí ya no hay presencia de zona pelúcida en lo absoluto. Esto quiere decir que ya se maduró, o sea, ya está más grande de lo normal. Pues ya está más grande y esos son buenos indicios del proceso, ¿cierto? Bueno, miren que acá se está apenas saliendo de la zona pelúcida, apenas se está eclosionando como tal. Miren que aquí podemos observar una zona pelúcida ya solita. Muy probablemente esa zona pelúcida sea de uno de estos que ya está eclosionado. Este se está eclosionando, este también apenas se rompió la zona pelúcida. Este está terminando su estadio de expandido a eclosionado, ¿cierto? Bueno, ese también ya está eclosionado. ¿Por qué también nos damos cuenta que está eclosionado? Porque generalmente no todos son completamente redonditos. Los observamos como no tan perfectos. Entonces ahí ya sabemos que la zona pelúcida ya no está. Este es uno temprano. Bueno. Miren acá, por ejemplo, todos estos están ya expandidos. Estos, por ejemplo, ¿qué pasó? Estos fueron unos que sobraron de un trabajo, que ya no los íbamos a transferir, los dejamos en el laboratorio a ver cómo se seguían, pues como manejando en el medio, si seguían evolucionando y obviamente todos se eclosionaron. Estos son buenos indicios del proceso, ¿cierto? En esta imagen de la izquierda tenemos blastos. Este es un blasto expandido, este es un blasto expandido, este es un expandido, este es un expandido. Este, por ejemplo, ya está eclosionado, expandido, expandido, expandido. Este es temprano, este es temprano, este es temprano. Como les decía ahorita, ¿cómo se van a dar ustedes cuenta? Pues ustedes dirán como que no, todo eso está igual. Si observan detalladamente, obviamente, pues en vivo y en directo se puede observar mucho mejor. Eso, pues las fotos no es que sean de la mejor calidad. Pero miren que podemos observar que en algunos se puede observar fácilmente que la zona pelúcida está gruesa. Cuando la zona pelúcida está gruesa es un blasto, ¿cierto? Cuando está expandido, la zona pelúcida tiende a, como por ejemplo en este, tiende a estar mucho más delgada. Este tiene la zona pelúcida mucho más delgada que este. Además, también diferencian mucho la zona, pues la masa celular. Miren que generalmente los blastos tempranos todavía no están tan delimitados en ese sentido. Algunos, pues, obviamente hay que rodarlos, pues, moverlos, porque recuerden que son esferitas, ¿cierto? No son planos. Entonces hay que irlos moviendo para saber más o menos qué estructuras encontramos, ¿cierto? Pero esas como las condiciones más fácil para poder hacer la diferenciación de cuáles son blastos tempranos, cuáles son blastos, cuáles son expandidos y cuáles son eclosionados. Bueno, entonces generalmente la IETS, ¿cierto? Generalmente tiene una valoración morfológica según el estado de desarrollo, ¿cierto? Y con eso generalmente la mayoría de personas se basan o nos basamos para hacer la clasificación de los blastos, ¿cierto? Entonces generalmente se pueden utilizar códigos para que nos van a ayudar como a identificar el estadio o los días en los cuales está pues el proceso, ¿cierto? Entonces el código 1 y 2 que me indica que son estructuras que no están fertilizadas aún, ¿cierto? Y que tienen solamente entre 2 y 12 células, ¿cierto? O sea, no hay fertilización aún y más o menos están entre el día 2 y 4, ¿cierto? O sea, nosotros acá no es que no estén fertilizados como tal, porque nosotros ya hicimos la fertilización, es que todavía no hemos observado todavía ese desarrollo
como tal de esas blastómeras, ¿cierto? A eso es a lo que se refiere esto. Bueno, el código 3 es que ya encontramos una mórula, ¿cierto? Que es más o menos en el día 5 o día 6, mórulas de aproximadamente 16, 32 células, ¿cierto? El código 4 nos indica que ya tenemos estructuras como mórulas compactas, ¿cierto? Que es aproximadamente entre los días 6 y 7 del protocolo. Listo. Esa mórula compacta, ¿por qué se va a diferenciar? Porque ya esas, literalmente, esas blastómeras se empiezan a unir entre sí. Listo. El código 5. El código 5 es un blastocisto temprano y es aproximadamente en el día 7 del cultivo donde los vamos a encontrar. El código 6 es el blastocisto, que está aproximadamente en el día 7 y 8. El código 7 es el blastocisto expandido, que es el ideal, ¿cierto? Que es en el día 8 como tal, que sería el día de la transferencia, ¿cierto? Entonces, generalmente uno que hace, ese día por la mañana, empaca los expandidos y se va a transferir, ¿cierto? Y en el código 8 tenemos los blastocistos eclosionados, que generalmente se eclosionan a partir del día 8 al 10, porque en el blasto expandido ya se puede dar pues el adelgazamiento de la zona pelúcida y obviamente pues que esta se pueda romper. Bueno, entonces acá les hago como un resumencito en esta imagencita de todo lo que sucede en el proceso. Entonces nosotros generalmente lo que hacemos es inicialmente la toma de muestra, o sea, hacemos la escogencia como tal de los ovocitos, ¿cierto? Tenemos los ovocitos, los lavamos muy bien con el filtro y demás. Cuando ya los seleccionamos por el estereoscopio y escogemos los grado 1, grado 2 y grado 3, los llevamos a un medio de maduración. En ese medio de maduración generalmente van a durar aproximadamente 24 horas, ¿cierto? ¿Qué condiciones tiene que tener ese medio? Generalmente va a tener oxígeno más o menos del 6%, una temperatura de aproximadamente 38 a 38,6 grados centígrados y va a ser un medio que va a estar suplementado principalmente con algunos antibióticos. Esto también va a depender mucho de los protocolos que se tengan en los diferentes laboratorios. Va a tener estradiol, va a tener LH, piruvato, FSH y un medio que se llama SFB, que nos va a permitir pues como que se dé esa maduración, ¿cierto? Suero fetal bovino. Listo. Esas son como las condiciones generales, por decirlo de cierta manera, que va a tener un medio de maduración, ¿cierto? Entonces los ovocitos en medio de maduración 24 horas. A las 24 horas nosotros los llevamos al medio de fertilización, ¿cierto? Los que se maduraron correctamente los pasamos al medio de fertilización, ¿cierto? ¿Qué vamos a evaluar? La expansión de las células de la granulosa. Preparamos el semen. ¿Cómo hacemos la preparación del semen? Con un gradiente mini percol, ¿cierto? Hacemos la capacitación en la selección espermática, hacemos la centrifugación, cogemos pues como el botoncito. Si es importante evaluar, pues hacemos una evaluación de concentración de espermatozoides por medio de cámara de Neubauer o SpermiQ, ¿cierto? Y procedemos a hacer la fertilización, ¿cierto? ¿Qué condiciones tiene ese medio de fertilización? Ese medio de fertilización también tiene antibióticos, tiene parina, tiene piruvato, también tiene suero fetal bovino y tiene otras condiciones específicas que nos van a permitir también ayudar a los espermatozoides a que hagan pues como el proceso en sí, ¿cierto? En la fertilización duran 18 horas aproximadamente, hasta 20 se pueden dejar. Y también en unas condiciones de CO2 al 6% y más o menos a 38, 38,6 grados centígrados. Listo. Ya después de que pasan esas 18 a 20 horas de la fertilización, pasamos al medio de cultivo, ¿cierto? En el medio de cultivo, ¿qué hacemos? Evaluamos en primera instancia la movilidad espermática, ¿cierto? Y que sí se hayan pues como fertilizado como tal esos ovocitos. Cuando ya se fertilizaron, los pasamos como tal al medio de cultivo. Ese medio de cultivo tiene también ciertas condiciones y en ese medio de cultivo duran 7 días, ¿cierto? También hay antibióticos, también hay suero fetal bovino, piruvato, concentración de CO2 al 6% y a 38 o 38,6 grados centígrados, ¿cierto? Se procede pues como a hacer el cultivo como tal de los cigotos. Se dice presuntos cigotos porque nosotros no podemos observar por el estereoscopio si se dio la liberación del segundo cuerpo polar, ¿cierto? Pero entonces nosotros lo pasamos al medio y esperamos los 8 días. Más o menos a las 72 horas de empezar el proceso de cultivo, nosotros hacemos una primera evaluación y miramos el porcentaje de clivaje, o sea, cuántos pasaron a
empezar ese proceso de mitosis de 2 blastómeras, 4 más blastómeras, 8 blastómeras. Y ahí ya sabemos cuáles sí se fertilizaron y cuáles no. Los que comienzan ese porcentaje o los que comienzan esa parte de clivaje, de división celular, los mantenemos en el medio. Los que definitivamente no empezaron ese proceso de mitosis, los retiramos y dejamos que los que sí están en el proceso lo continúen, ¿cierto? Ya después hacemos otra evaluación al día 7, ¿cierto? Que es un día antes del empaque pues, de blastos como tal. Lo hacemos un día antes para hacer como la previsión, de saber más o menos cuántos iban a ser blastos expandidos, cuántos van a ser tempranos, cuántas mórulas hay, para saber más o menos si sí voy a tener las estructuras específicas que necesito para ese día de transferencia, ¿cierto? Al día de transferencia, o sea, al día 8, generalmente, por la mañana, pues o el momento que vamos a hacer la transferencia, empacamos los viables, ¿cierto? Y los mandamos a la transferencia y se transfieren. Generalmente en el cultivo quedan los que no se lograron madurar a tiempo. Se dejan en el cultivo más o menos hasta el día 8, 9 o hasta el día 10 para evaluar ese porcentaje de eclosión, ¿cierto? Para observar ese porcentaje de eclosión que les comentaba y saber si vamos a tener un buen pronóstico o no de ese, pues como de ese trabajo. Listo. Entonces, cuando ya tenemos los embrioncitos listos, o sea, ya sabemos cuántos, ay, sí, salieron tantos expandidos, tenemos el número correcto para las receptoras, procedemos al empaque. ¿Qué hay que tener en cuenta en el empaque? Que utilizamos pajillas de 0.5 centímetros, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta en el empaque? Que nosotros debemos tener varias columnas de contenido pues, o de medio y columnas de aire. ¿Qué nos van a proporcionar esas columnas de aire? Poder como mantener el embrioncito en la mitad de la pajilla, que cuando yo vaya a hacer el empaque del embrión en la pistola de transferencia, no se me vaya a juntar el contenido y que de pronto salga contenido de la pajilla y ahí salga el embrión, ¿cierto? Esa es una de las condiciones más importantes. Entonces, ¿qué tenemos en la pajilla? La pajilla, en esta porción distal, tenemos un taponcito que es como de algodón, ¿cierto? A partir de ese taponcito es que vamos a nosotros a empezar pues como la introducción del contenido. Entonces, ponemos una columna de medio, ¿cierto? Luego ponemos una columna de aire, luego hacemos una columna de medio con el embrión, ¿cierto? Otra columna de aire y por último otra columna de medio. A la última columna de medio ponemos el tapón, ¿cierto? Y procedemos a marcar esos taponcitos. Generalmente esos taponcitos los marcamos con números del 1 al 1, 2, 3, 4, 5 hasta los embriones que tengamos. Y en la planilla especificamos qué números de pajillas corresponden a las vacas. Entonces, por ejemplo, las pajillitas 1, 2, 3, 4 y 5 son de la vaca 371. Del 6 hasta el 18 son de la vaca número 2. Y así, uno en una planilla especifica el embrión, qué condiciones tiene el embrión, o sea, si es un BX, si es un blasto, si es un blasto expandido, si es un blasto temprano. La donadora, o sea, la vaca pues donadora y el toro con el que se fertilizó, ¿cierto? Y aparte dejamos unas casillas en las cuales ponemos las informaciones de la receptora a la que se le va a transferir el embrión y en qué condiciones transferimos esa receptora, ¿cierto? Siempre las pajillas las tenemos que proteger. Cuando ya tenemos los embriones se tienen que proteger de la luz, de la temperatura. No pueden estar a temperaturas bajas ni a temperaturas altas. Si los dejamos en temperaturas bajas se pueden empezar a morir lentamente, ¿cierto? Y si las ponemos en temperaturas altas a más de 38 grados centígrados se tuestan prácticamente. O sea, tienen mayor probabilidad de morirse mucho más rápido con temperaturas más altas. Listo. Faltan 15 minutos. ¿Hay suficientes preguntas? ¿O continuamos o dejamos la transferencia como tal para que no nos quede mocha, pues, o cortada para la próxima sesión? Pudiéramos abrir el lapso de preguntas, doctora. Ah, bueno, listo, perfecto.
Bueno, adelante, pueden hacer las preguntas a todo el que desee. Le vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer Yo las creo que preguntas o puedan escribirlos por el chat. en el chat yo creo que habían escrito una. A ver, buenas noches, doctora. ¿En qué edad o desarrollo de la hembra da mejor conversión de ovocito a embrión? Bueno, ¿qué sucede con esto? Generalmente, ¿qué pasa? Las hembras prepuber y las hembras de levante tienden a tener mucha cantidad de ovocitos, pero tienden a disminuir un poco esa calidad. Pero se regula generalmente por la cantidad que, pues, que tienen, ¿cierto? Pero eso no sucede en todas las razas y en todas pues en todas las vacas como tal, porque en esta parte como tal de la calidad de los ositos está muy relacionada también la parte ambiental. Nosotros hemos tenido procesos y está muy, pues como específico que, por ejemplo, cuando hay muchas épocas de lluvia, generalmente tiende a bajar la calidad de los ovocitos. O cuando las vacas han estado sometidas a procesos de estrés como tal, cercanos al tiempo de la, de la aspiración folicular. Entonces, no solamente por la edad, sino también por pues como por el manejo que se le dan a esas vacas. Si estamos en tiempos, si estamos en muchos inviernos, tiende a bajar un poco la calidad ovocitaria. O en su defecto, si pues si han estado en momentos pues, de un estrés considerable en esos puntos. Pero, por ejemplo, una GIR, aquí manejamos mucho GIR, Brahman. Por ejemplo, una hembra de levante puede llegar a dar, digamos, 80 ositos. Y de esos 80 ositos, tener 60 viables. ¿Cierto? Mientras que, por ejemplo, una vaca que ya ha tenido un proceso o una novilla, ya pues como más desarrollada en sí, puede tener esos 80 ositos, ¿cierto? Y que viables sean 70, sean 75. Eso es como la media. Pero hay que tener en cuenta también que podemos encontrar vacas que me den muchos, pero muchos malos, muchos degenerados o muchos expandidos. Y eso también tiene que ver con la parte ambiental y el manejo que se les dé. Bueno, no sé si así, pues si te resolví la pregunta, pues si entendí la pregunta. Bueno, la clasificación Sí, de los... gracias. Bueno, listo. La clasificación de los ovocitos depende de la presión de la bomba. No, la clasificación como tal, no. Pero la presión sí tiene que ver en la calidad, ¿cierto? Porque si hay mucha presión, los podemos desnudar más que todo. Y si no tenemos buena presión, también no los vamos a obtener. Vamos a bajar más que todo en la tasa de obtención, principalmente. La calidad de los ovocitos varía mucho pues sí, en la vaca como tal, en la parte productiva. O sea, una vaca, por ejemplo, de alta producción lechera, muy probablemente no, si tiene buena calidad de ovocitos, puede que no tenga tanto número. O en su defecto, si tiene mucho número, normalmente pues no es tan supremamente excelente esa calidad. Eso también varía mucho en eso. ¿Alguien más que desea hacer pregunta para habilitarles el micrófono? Adelante, Jorge. Ok, buenas noches ante todo creo que cada día la clase se está poniendo más interesante y surgen más cuestionamientos Sí, claro. mil disculpas si pregunto tanto, pero No, para eso es, estamos. es muy interesante la clase. Esa clasificación de los ositos de grado 1, grado 2, grado 3 está influenciado directamente bajo qué circunstancias, nutricional o dependiendo de qué, doctora? La Pero fase del como, ciclo. O sea, encontramos grado 1, grado 2, grado 3 después de la aspiración cuando vamos a hacer la aspiración, ¿ok? sí, Después que realizamos la aspiración. Entonces, esa clasificación grado 1, grado 2, grado 3 va a depender en la fase de ciclo o está directamente proporcional relacionado a la nutrición de la vaca. no, sí, a la nutrición, a la nutrición. ¿Qué pasa? Sino que es que cuando uno habla del ciclo estral como tal, uno tiene que tener en cuenta es que en el ciclo siempre las vacas van a tener unas ondas foliculares. Generalmente uno en la aspiración folicular eso es lo que aprovecha, esas ondas, porque lo normal es que empiece una onda folicular y que llegue un punto en que los ovocitos crezcan hasta cierto tamaño y ahí solamente uno siga esa dominancia y los otros se atrecien. La idea de la aspiración folicular es que podamos aprovechar
esas ondas foliculares. Eso es a lo que me refiero yo con el ciclo estral, ¿cierto? La calidad como tal de los ovocitos depende, es de la vaca, o sea, de la nutrición, del ambiente, si hace frío, si hace calor, si ella está adaptada, principalmente. Cuando una vaca está adaptada, tiene muy buenas condiciones. Y obviamente la genética como tal. Hay vacas que producen muchos ovocitos, pero no convierten pues todos esos ovocitos a embriones. Hay otras que producen pocos ovocitos, pero los convierten muy bien a embriones, ¿cierto? O hay otras que tienen las dos ventajas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos vacas en específico. Tengo una que me produce mucha cantidad de ovocitos, digamos 60 ovocitos, y de esos 60 ovocitos, más o menos el 40, el 50% me los convierte en embrión, ¿cierto? A diferencia de la otra, esa es una vaca muy buena, ¿cierto? Y tiene muy buena tasa de preñez. O sea, por ejemplo, de esos 50 embriones, si yo los transfiriera todas, ella me puede dar más del 50% de preñez, porque los embriones son muy buenos, salen de muy buena calidad, in vitro. A comparación de la otra también me produce muy buena calidad de embriones, pero no me produce casi ovocitos. Me puede dar 10 ovocitos, pero me produce 8 embriones. Entonces eso también está bien. Porque igual la tasa, pues, o el cambio, igual también me justifica, porque me da 8 estructuras viables, y de esos 9 embriones que me puede llegar, de esos 8 o 9 embriones que me los da bien, me los da bonitos, me los da viables, y los transfiero, y también tiene muy buena tasa de preñez. Entonces, Lo que pasa es que es muy poquito. lo que pasa es que me da muy poquitos ovocitos, pero genéticamente es una vaca que es muy buena. O sea, la genética de esa vaquita es muy buena. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, me da 10 ovocitos, pero le aprovecho al máximo esos 10 ovocitos. Y en el caso de las vacas que estén gestacionales, referente a las vacas que no estén gestacionales, digámoslo así, en términos generales o en su experiencia, ¿qué convierte más a embriones? Bueno, como hacer la comparación entre una vaca que esté gestante y la que no, ¿qué comparación hay en la conversión de embriones que haga? De ovocito a embrión, exacto, sí. Nada, no hay cambios significativos, es lo mismo, pues están en el rango. Una vaca preñada se puede aspirar de la misma manera, producir los mismos ovocitos de buena calidad y convertir a embriones normal. Eso no hay, de que sea más mala porque está gestante, no. Gracias. Con gusto. Muy bien, alguien más que desea hacer pregunta está en su derecho de poder realizarla antes de dar por culminada la sesión del día de hoy.